Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este programa donde estudiamos la Biblia de forma expositiva. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos da de seguir compartiendo la lectura bíblica y el estudio bíblico de manera expositiva, de manera que reciban todos ustedes una cordial bienvenida a este episodio ya número 79. Seguimos avanzando, Dwight. Y los saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos en una escena un poco obscura porque es un episodio donde hay una condena injusta. Entonces eso es obscuro, como tantas cosas que ocurren obscuras en esta vida. Usted ha entrado de lleno al pasaje de hoy, sin comentarios previos. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje que es muy largo y hoy vamos a cambiar un poco el programa. Solemos leer todo el pasaje antes y luego conversarlo, pero hoy, dada la extensión del pasaje, lo vamos a estar leyendo y conversando como a la par. Antes vamos a escuchar qué vamos a aprender hoy, y eso es importante. Pero si nuestros oyentes están con Biblia en mano, para que estemos todos ubicados, hoy vamos a hablar de Juan capítulo 18, entre el versículo 18 hasta terminar ese capítulo, y pasamos al 19, del 1 al 22. Así es, Dwight, ¿me confirma usted, por favor, el cierre hasta dónde vamos a leer hoy? Efectivamente, hasta Juan 19, 22. La verdad a la cual nos enfrentamos hoy es la verdad de que Jesús es el Rey. Pilato se enfrentó a esa verdad y tuvo que interactuar, que lidiar con esa verdad. La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar contra la verdad o con la verdad de que Jesús es el Rey? INRI, la palabra INRI que se ve muchas veces por ahí en algunas decoraciones o en, ¿cómo se llama eso? Crucifijos. Crucifijos, correcto, o en las cruces que ponen INRI, significa, es una palabra, es una fórmula construida del latín que ¿Un significa... acrónimo? Un acrónimo, gracias. Jesús Nazarenus Rex Iudice, es una frase en latín que significa precisamente Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esa parte se encuentra en precisamente Juan 18:22. Al finalizar, va a ser un letrero que Pilato va a poner en la cruz y que esa escritura va a quedar, digamos que inmortalizada, y esa verdad también va a quedar inmortalizada, y sobre eso vamos a estar conversando hoy. Ese texto fue escrito, pues el que menciona usted es el que nos ha quedado del latín, pero lo fue escrito también en griego y en hebreo, que eran lenguas de alcance muy grande, muy amplio. Si alguien lee un texto de las Naciones Unidas hoy, lo puede leer en 6 idiomas que le dan un alcance a la mayoría de la población mundial. Está escrito un texto de la ONU en árabe, en mandarín, en inglés, en francés, en español o en inglés. Me dejé uno. En ruso. También puede estar en ruso. Entonces, en esos 6 idiomas. En este caso, Pilato lo promulga a que la mayoría de la gente lo pudiera ver, porque era una ocasión en la cual iba a haber mucha gente en Jerusalén, y lo lanzó en los 3 idiomas que toda la gente lo pudiera entender: en latín, en griego y en hebreo. Y esa verdad nos ha llegado hasta hoy. Todo el mundo tiene que saber esa verdad. Jesús es el Rey. Y con esa imagen queremos que vamos a ir leyendo el pasaje. Un poco de contexto para comenzar. Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote, primero la casa de Anás, luego la casa de Caifás, y han querido hacerle un juicio a Jesús. Jesús ha respondido con entereza a las acusaciones. Le han pedido pruebas a Jesús. Jesús les ha dicho: un momentico, ustedes son los que me acusan, yo todo lo he hecho público, pregunten qué es lo que yo he hecho. Eso ha pasado toda esa noche, y al día siguiente llevan a Jesús al pretorio, que es la casa de Pilato. Pilato era un general romano, era el que establecía allí el orden, digamos, el que mandaba. Recordemos que ellos estaban gobernados en ese momento
militarmente por los romanos y Pilato representaba todo el poder de Roma como tal. Al revisar algo acerca de Pilato, dicen los escritores de la época que Pilato era un hombre bastante sanguinario, muy fuerte, duro, pero aquí en Juan yo veo a un Pilato un tanto diferente. Le voy a pedir un favor, usted nos podría leer desde el versículo 28, y así comenzamos esta conversación, hasta el versículo 38. Leamos esa parte y la conversamos, si le parece bien. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer de la Pascua. Salió entonces Pilato donde ellos y preguntó: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: Haceos vosotros cargo de él y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos contestaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices esto por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato replicó: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos: A ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. ¿Cómo ve usted a Pilato? Esa figura de Pilato históricamente siempre ha tenido muchos elementos un tanto contradictorios. En las películas que se han hecho tratando un poco de ilustrar esta escena, siempre han puesto a un Pilato particular. De por sí hay toda una serie de textos que muestran cuántos actores han pasado por el papel de Pilato, por la importancia. La figura de Pilato ha generado libros y novelas y cuentos. Aquí vemos a un Pilato que dialoga, habla con los judíos y habla con Jesús. Y un Pilato que no ve nada injusto o no ve nada para acusar a ese que le están presentando. ¿Cómo ve usted esa primera parte de la conversación? Judíos Pilato, Pilato Jesús. Yo veo un Pilato abrumado por la verdad. O sea, está frente a una verdad. Lo pregunta con un poquito de evasión. Dice: ¿qué cosa es la verdad? Pero desde que ve a Jesús, un hombre curtido en mil experiencias con diferentes públicos, con esclavos, con gente de importancia política, con sacerdotes, con los judíos, con tanta gente. Una persona así tiene muchas habilidades sociales y sabe frente a quién está con solo mirarle, con solo estar frente a él, con solo escucharle. Y yo veo a este Pilato que está frente a frente con alguien que le pone en evidencia todo, que sabe, como que se anticipa lo que está pensando. Dice: ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque Pilato empieza a sentir ese reconocimiento que está ante un rey. Y Pilato empieza a estar así, confrontado con el rey. Ese es el Pilato que yo veo aquí, un Pilato frente a un rey, que sabe que cuando está frente al esclavo, pero aquí está es frente a un rey.
Hablando del rey, permítame hacer este comentario, y es que el concepto de rey en Juan no es muy citado a lo largo de todo el Evangelio. Hemos venido estudiando Juan, hemos hablado del Hijo de Dios, Juan lo presenta de una manera muy particular a Jesús, hay mucha importancia en la palabra, mucha importancia en el creer, pero en este capítulo particularmente la palabra rey es fundamental. Ya había surgido antes. Natanael, cuando habló de Jesús, dijo: eres el rey de Israel. Jesús entra a Jerusalén y la gente va a hacerle un recibimiento de rey, va a decir Hosana al rey de los judíos. Al rey de y Israel. Aquí llega al rey de Israel. Y aquí llega frente a Pilato, y Pilato, que sabe lo que usted nos ha comentado, se enfrenta a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, la pregunta es: ¿eres tú el rey de los judíos? Eso tiene una implicación muy larga, porque es el reconocimiento no solamente de una persona popular, sino de un rey con todo el significado que eso tiene. Ahora, nosotros, frente a Jesús, ¿lo reconocemos como rey, o quién es Jesús para nosotros? Porque una pregunta que se hizo Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no le responde, sino que no le responde de manera directa, le hace otra pregunta: ¿dices esto por ti o te lo han dicho otros? Y Pilato le responde otra pregunta: ¿soy acaso yo judío? Entonces es una conversación de par a par. Me llama también la atención eso. Jesús habla con Pilato de par a par. Jesús sigue con su entereza. Tuvo entereza en los soldados, tuvo entereza con los sumos sacerdotes, y tiene entereza con Pilato, que es el romano. Permítame diferir un poco de este par a par, porque hay un momento en donde Jesús pone coto y dice: no tendrías autoridad si yo no te la diera. Porque es eso, Jesús le aclara eso. O sea, la autoridad que tú tienes, te la di yo. Te fue dada de arriba. Entonces, esa paridad Jesús la aclara, y es la paridad que está sintiendo, la no paridad que está sintiendo Pilato. Dice, de sí mismo, a él nadie se la ha dicho, porque los que vienen a traerle a Jesús se lo presentan es como un malhechor. Incluso me acuerdo aquí de el caso de un amigo mío que lo llamaron los profesores en el colegio para decirle que la niña había hecho una travesura. Dice: Julianita, me han llamado del colegio y he tenido que ir a hablar. Y dice: papá, yo no le eché esa gaseosa, esa Coca-Cola a esa niña en la maleta, yo no fui. Entonces, aquí también veo esta gente que está diciendo: te hemos traído, si no fuera malhechor no te lo habríamos traído, porque saben que todo lo que dicen es una farsa. Y Pilato, de una vez, él no tiene discusión sobre el malhechor. De hecho, nos va a insistir en repetidas ocasiones que Jesús no es ningún malhechor, que no ha cometido delito alguno. Incluso tenemos referencia de otros evangelios. Aquí no tenemos la presencia de la mujer de Pilato, pero la mujer de Pilato le dice: no tengas nada que ver con este justo, ponen en otro evangelio. Pilato tiene clarísimo que Jesús no es ningún malhechor, sino que es un rey. Jesús le dice: tú lo dices, yo soy rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y aquí vamos a encontrar una verdad puntual acerca del reinado de Jesús, para dar testimonio a la verdad. El tema de la verdad es fundamental en el reino. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahí Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Que es un tema que Jesús ya había tocado antes, cuando les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? ¿Qué significa la verdad? O sea, ¿cómo nos podemos acercar a la verdad en el contexto del reino de Jesús? En un mundo de tanta manipulación, aquí en este pasaje vamos a ver toda esa manipulación de la palabra. Sí, con usted lo hablábamos hace un rato, todo lo que ellos tratan de manipular. Dice: tú has dicho, pero es que escribe mejor esto otro para que la gente sea desviada de la esencia de las cosas. ¿Sí?
cuando están escribiendo la inscripción INRI justamente en la cruz, dice, escribe mejor, él ha dicho, soy rey de los judíos. Dice, no, lo que ha escrito, él es rey, punto. ¿Sí? Entonces, esa verdad sin disimulos, una verdad escueta y contundente, es lo que necesita uno, esa franqueza de las cosas. Él es rey, punto. Malhechor, nada. Es un rey y es él, nombre propio, una verdad que caminó por las calles sanando las personas, una verdad que siempre tuvo misericordia para valer al desvalido, una verdad sanadora, una verdad que ante esta injusticia está callando, con pocas palabras, aunque con entereza y contundencia. Una verdad así necesitamos todavía. Eso estaba pensando, precisamente cuando usted estaba hablando de la importancia de esa verdad. En una sociedad de tanta desinformación, ya hoy hablamos de intoxicación, de tanta información que tenemos, nos viene bien volver a mirar al Rey y entender que Él es la verdad. En un mundo donde se dice ahora que la verdad es dependiendo cómo se vea, no, Jesús dice que Él es la verdad y que Él ha traído un reino de verdad. Frente a un juicio que no tiene forma, porque el juicio que le hacen a Jesús no hay argumentos claros, no hay una acusación directa. Pilato se da cuenta que este que me trajeron no es culpable y no tengo de qué culparlo. Jesús dice que Él es la verdad y que Él trae el reino de la verdad. Sale Pilato y no le queda otra opción que decir, yo no hallo en él ningún delito, pero bueno, como hay una costumbre, yo tengo aquí a Barrabás, que es un ladrón, un malhechor, y tengo a Jesús. Ustedes, ¿a quién quiere que yo les suelte? Pasamos al capítulo 19, que hay una escena también en relación con el rey, pero de otro tipo. Entonces, si quiere, Dubái, leámosla, lo escuchamos y ya conversamos. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Después se acercaron a él y le decían, «Salve, rey de los judíos», al tiempo que le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, «Mirad, os lo voy a traer aquí para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Salió entonces Jesús coronado de espinas y con el manto de púrpura. Pilato les dijo, «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Replicó Pilato, «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él ningún delito». Los judíos le contestaron, «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Le dijo Pilato, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Respondió Jesús, «No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Aquí vemos un Pilato que toma armas en el asunto, de armas tomar, como se dice, y lo que hace es enviar a Jesús ante los soldados, quienes le ponen una corona de espinas, le ponen un manto púrpura y lo golpean, ¿no? No sé usted cómo lo vea. Algunos interpretan que esto que hizo Pilato lo hace para evitar que Jesús sea llevado a muerte. Que Pilato dice, golpéenlo y lo mostramos a los judíos para que los judíos sepan que ya fue suficiente y que ya, déjenlo ir. Pero que eso no obtuvo o logró su objetivo. ¿Cómo lo ve usted? También parece que Pilato hace este escarmiento, ¿sí? Como decir,
Eh, ya le he azotado, a ver si esto le satisface y no llegan hasta eso que tan drástico que quieren, la muerte, a ver si con solo escarmentarle satisfacen su necesidad de descargar contra Jesús toda su envidia, ¿sí? Porque era en principio un asunto más político, más de nada de juicio justo, ningún agravio, ¿sí? Y Pilato lo que pues ve es que no hay cómo hacerles entrar en razón, ni a través de los azotes para que ellos disminuyeran su enfado, disminuyeran sus demandas, sino que seguían con la demanda de ir hasta lo último, hasta crucificarle. Pilato muestra a Jesús y el pueblo o los judíos dicen crucifícale, crucifícale, porque se hizo hijo de Dios. Y esta frase aquí es muy importante, porque ellos están diciendo una verdad, hijo de Dios, pero en la cabeza de Pilato, que piensa como romano, que tiene en su cabeza todos unos elementos de la teología romana heredada de los griegos, donde hay un panteón, donde los dioses tienen hijos, piensa en esta frase, hijo de Dios, y dice Juan, que tuvo miedo, o tuvo más miedo mejor, y entró y habla con Jesús y le dice, ¿de dónde eres? Jesús no le responde y ahí hay una conversación en torno a la autoridad. Además del rey, el concepto de hijo de Dios surge aquí. Qué bueno que pudiéramos pensar que Jesús es rey y que Jesús es el hijo de Dios. Y que eso tiene unos elementos de significado muy importantes en nuestra vida, porque precisamente es lo que le permite a él tener autoridad sobre todas las cosas. Jesús precisamente le está diciendo aquí, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuera dada de arriba. Y lo acusa de pecador. La autoridad de Jesús, Dubái. Pues me parece encontrar el eco de las palabras de Natanael, que cuando encontró a Jesús dice, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Esa combinación. Aquí Pilato se encuentra también con esa doble naturaleza de esa extensión aún más allá del ser rey y ser hijo de Dios. ¿Sí? Entonces esa le atemoriza aún más. La naturaleza divina de Jesús lo pone en un escenario aún más crítico a Pilato y es lo que le infunde mayor temor. Es en este pasaje en donde Jesús le dice a Pilato que su reino, el de arriba, es el que le ha permitido a él estar en ese puesto. Dice, tú sabes que yo soy tu jefe, tú sabes. No tendrías ninguna autoridad si no se te hubiera dado de arriba. Entonces el temor de Pilato es bien fundado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos lo acusaban, si lo sueltas no eres amigo del César. Todo un tema político increíble. El que se hace rey se opone al César. Cuando Pilato oyó esto, estoy leyendo versículo 13, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en un lugar para hacer juicio. Era la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, y dijo Pilato a los judíos, he aquí a vuestro rey. Textos atrás había dicho Pilato, he aquí al hombre, y aquí les dice, he aquí al rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les pregunta, ¿a vuestro rey he de crucificar? No tenemos más rey que César. Así que lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Ese es como un poco el desenlace de una situación donde Juan nos dice que Pilato procuraba soltarle. Pero las circunstancias apuntan a que Jesús tenía que pasar por todo esto. Jesús lo sabía, ya lo había anunciado. Jesús sabía de qué muerte iba a morir. De manera que también todo esto ya está dentro de lo que va a pasar. Pero no deja de ser
muy llamativo que Juan nos presenta a un Pilato que reconoce quién es Jesús, un Pilato que procura soltarle, un Pilato que está bajo la autoridad bajo la autoridad dada de arriba, y que las cosas suceden porque tenían que suceder de esta forma. Hay también anotaciones en el sentido de que Pilato les dice, juzgadlo con vuestra ley. Y ellos dicen, no, es que nosotros no podemos matarlo. ¿Por qué? Se entiende que por ese entonces los judíos habían sido privados del derecho de tomar la vida de sus acusados. Entonces ellos no querían medias tintas con Jesús. Ellos querían que él fuera llevado hasta la muerte. Por eso se lo habían entregado a los romanos, para que lo llevaran hasta la muerte. Otro de los movimientos de Pilato para que Jesús no fuera llevado hasta la muerte era ese. Dice, juzgando vosotros con vuestro juicio. Dice, no, queremos que seas tú para que sea crucificado y que entonces ha sido muerte. Además fue que así estaba escrito, porque así estaba anunciado por el propio Jesús. Él había indicado de qué muerte iba a morir. Y si quedaba en manos de los romanos, pues la pena capital era a través de la muerte. Si hubiera sido a través de los judíos, hubiera sido lapidado, o sea, hubiera sido muerto apedreado, ¿sí? Entonces, la muerte de Jesús había sido anunciado que sería a través de la crucifixión. Por eso fue entregado también a los romanos, que solían dar la muerte a sus reos, si tenían pena capital, mediante la crucifixión. Hoy estamos hablando aquí de un personaje que es Pilato, y cómo Pilato reconoce a Jesús como el rey. Y quisiéramos que en nuestra mente quedara esa imagen del rey en nuestra vida, y lo que significa eso para nosotros. Un romano fue capaz de verlo, lo que no pudieron hacer unos judíos. Esta escena termina con un letrero, y así fue como comenzamos un poco hablando de este pasaje. Ese letrero está en 3 idiomas para que llegara a todo el mundo, para que todo el mundo se enterara quién era el que estaba allí. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es muy probable que en el próximo episodio de Lecciones volvamos un poco a hablar acerca de la crucifixión y muerte de Jesús, por lo que significa y por la importancia teológica que tiene. Pero ya para ir terminando la conversación de hoy, qué bueno que podamos ver la cruz y reconocer al Rey. Y eso tiene unas connotaciones en nuestra vida, unas connotaciones muy importantes. Permítame adelantarme, porque no solamente ver la cruz, es también ver la tumba vacía. Y el aviso sigue estando ahí: el Rey, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida práctica, Dubái? Esto que vio tan claramente Pilato y que los judíos no vieron. Jesús es el Rey. Pues me acojo a las palabras que usted dice, que ahora podemos ver más allá y podemos hacer más que Pilato, porque Pilato pues está un poco con las manos atadas. Le pasa mucho a los gobernantes, que así quieran hacer algo, ellos van a estar sujetos a que hay muchas fuerzas políticas en juego, muchos poderes, y en general no van a poder hacer lo que quieren. En general, aquí Pilato no puede hacer finalmente lo que quiere. Hace lo que le toca. Entonces, mi pregunta es, si nosotros como entendedores de que Jesús es el Rey, lo vamos a tener únicamente, sí, me lo publicaron, y me lo publicaron de tal modo que yo lo entendiese, como los documentos de la ONU que les publican en 6 idiomas y me alcanzaron a mí. A mí en particular me alcanza porque me lo publican en español, y español es una de las lenguas oficiales. En ese entonces lo publicaron en esos 3 idiomas. La pregunta es, ¿y yo qué voy a hacer ante este Rey? ¿Qué voy a hacer ante este Rey? ¿Lo voy a reconocer? ¿Voy a permitir que Él me transforme la vida, que me traslade al reino de su amado Hijo? Más adelante, uno de los escritores del Nuevo Testamento dice, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Será que somos esta verdad, este Rey, nos dejamos que nos lleve al reino de su amado Hijo?
y disfrutar de la victoria que después de todo esto va a haber, anticipándonos un poco a todo lo que sigue. En nuestras sociedades que estamos tan enseñados a vivir en unas sociedades democráticas, esta imagen del rey está un poco, la hemos como perdido como tal. Pero qué bueno que nos pudiéramos poner por un momento en una monarquía. Y el rey es el señor y amo de todo, pero también es el que tiene protección, el que protege a todo su reino, el que establece las reglas, el que establece las normas, el que dice que se hace y que no se hace, el que establece la calidad de vida para sus protegidos. Y pensar en Jesús como rey, me gusta a mí pensarlo en el sentido de que Él nos gobierna y que Él nos protege, y que su ley es la ley del amor, y que en su reino estamos protegidos. Pilato fue capaz de ver algo que los judíos no fueron capaces de ver. Aunque estaba escrito, porque después Jesús se los va a decir, ustedes se la pasan leyendo las escrituras, pero no se dan cuenta que ellas hablan de mí, y que dan testimonio de mí, y que ustedes no quieren creer en mí. Lo que los judíos habían leído muchas veces, no fueron capaces de ver. Pilato, un romano, cuando estuvo frente a Jesús, se dio cuenta quién era él. Y pone una inscripción que dice: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Allí los que querían apresar a Jesús fueron y le pidieron a Pilato que cambiara las palabras. Como si esto fuera una publicación de un periódico o una red social. No escriba rey de los judíos, cámbialo, por favor, pon que él dijo: soy el rey de los judíos, que es otra cosa. Pilato le responde: lo que he escrito, he escrito. Y esas palabras escritas nos llegan hoy, miles de años después, pero que nos muestran una verdad latente en nuestra vida. Jesús Nazareno es el rey. Qué bueno que esa inscripción de la cruz pudiera estar también en nuestra vida, pero no solamente que lo supiéramos, sino que lo viviéramos y que estuviéramos seguros que ese que murió resucitó y nos da vida eterna por creer en él. Yo creo que hay un punto que caracteriza a este reino, caracteriza a este rey para entender más lo de la monarquía. Él es rey. El que es rey, aquí tenemos en España, usted y yo, John, vivimos en el reino de España, y es Felipe VI, rey de España. Gústele o no le guste, estamos en este reino y es este el rey. También estamos frente al rey Jesús. Que nos guste o que no nos guste, Él es rey. Él es rey. Y es un reinado que se caracteriza por la verdad. Una verdad como lo ha demostrado Él. Una verdad que sana al enfermo. Una verdad que cuida a la viuda. Una verdad que es conciliadora, que se sienta a comer con la gente. Una verdad que cuando hay que decidir entre dos leyes, que sea sábado o que sea, cuando entran dos leyes en conflicto porque va a pasar eso, él decide en favor de la gente. Esas son el tipo de verdades que le gusta a este rey. Verdades que juegan a favor de todos los súbditos. Jesús dice: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No podemos desconectar esto de todo lo que Jesús ha dicho en Juan, que ha hablado siempre acerca de su voz, de sus palabras, que ha hablado acerca de escucharle y de creer en él. De manera que terminamos este episodio invitando a nuestros oyentes a tomar una buena elección. Y les invitamos a que ese letrero que está en la cruz de Jesús Nazareno, rey de los judíos, también esté en nuestra vida, pero que creamos realmente que Él es nuestro rey. Un rey que dio su vida por nosotros y un rey que resucitó. Y vivimos en un reino que se caracteriza por la verdad, que se caracteriza por el amor y en donde Él tiene cuidado de nosotros.
Agradecemos a Dios por esta oportunidad de compartir. Ha sido un tiempo maravilloso poder leer, poder estudiar este pasaje de Juan capítulo 18 y les invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio. Y sin más, nos despedimos enviándoles un saludo muy especial. Desde Mollina, Andalucía, España y también desde Málaga, Andalucía, España.